Ahora subiré en Proverbios, capítulo 3, versículo 9, nada más un versículo. Quiero dar un breve repaso, hermanos, donde hemos comenzado. Estamos estudiando acerca de mayordomía bíblica, y el primer estudio que estudiamos, hermanos, miramos principios fundamentales de la mayordomía. Si usted estuvo aquí hace 3 semanas que comenzamos, miramos que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Amén. El hombre es un administrador, simplemente no propietario. El día que usted muera todo se queda y un día, ¿verdad?, Dios nos llamará cuentas. La fidelidad es el requisito principal en cuanto a la mayordomía bíblica, y la mayordomía implica rendición de cuentas. Querramos o no lo querramos, un día tenemos que dar cuentas a Dios. Y también la mayordomía es una expresión de fe y obediencia a Dios. Amor, fe, obediencia. Segundo estudio que miramos, hermanos, la mayordomía, segundo estudio, la mayordomía de la vida espiritual. Si nosotros no empezamos por ahí, hermano, no tenemos una vida espiritual, somos buenos mayordomos de la vida espiritual, va a ser difícil en las otras áreas de mayordomía. Entonces, estudiamos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. La vida espiritual es una prioridad de nuestras vidas. Nadie más se va a preocupar por su vida espiritual sino usted mismo. Alguien le puede animar, alguien le puede invitar, pero si usted no tiene cuidado, nosotros no tenemos cuidado de nuestra vida espiritual, va a ser difícil. La semana pasada o antepasada estudiamos la mayordomía del tiempo. David dijo: en tu mano están mis tiempos. Todos tenemos el mismo tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? El tiempo se va rápido y no regresa. La vida se nos fue, hermanos. ¿Qué hicimos para Dios? Un día daremos cuentas a Dios. En los años que Dios nos permita, hermanos, de vida, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Aprovechemos el tiempo que nos queda. El apóstol Pablo dice, escribe a la iglesia de los romanos: la noche está avanzada, se acerca el día, despojémonos de las obras de tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Mayordomía del tiempo. Y la semana pasada estudiamos la mayordomía de los dones espirituales. Dios nos ha dado dones, ¿verdad?, y debemos usarlos para la gloria de Dios. Eso estudiamos la semana pasada. Y en esta mañana vamos a estudiar la mayordomía de las finanzas. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Un versículo lo leemos 2 veces y luego oramos y tendremos la enseñanza. ¿Listos? Todos juntos, si gusta ponerse de pie para darle reverencia a la palabra de Dios, y luego ya oramos y podrá sentarse. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Una vez más: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Señor, le damos gracias en esta mañana. Una vez más venimos delante de su presencia, agradecidos por su palabra que nos instruye. Señor, le pido que usted nos ayude en este tema en cuanto a la administración, Señor, la mayordomía de las finanzas, en cuanto a las cosas materiales que usted nos ha proveído, en las cosas, Señor, aún monetarias. Le pido que usted nos ayude, que su palabra pueda, Señor, llegar a nuestros corazones, y que como consecuencia podamos tener la convicción de que simplemente, Señor, somos mayordomos, lo que usted nos ha puesto en nuestras manos, y debemos usarlo de la manera correcta. Toque el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Dice Proverbios, Salomón, versículo 9 del capítulo 3: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. De hecho, hermano, todo debemos de honrar, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, debemos traer honra y gloria a Dios. La Biblia enseña de manera clara y consistente que Dios, hermanos, es el dueño absoluto de todos los bienes materiales en esta tierra. Ninguna posesión humana es independiente de la soberanía de Dios. Dios, hermanos, es el que da todo lo que tenemos y viene de la mano de Dios. Toda enseñanza bíblica sobre las finanzas o sobre las posesiones, toda la enseñanza bíblica sobre las posesiones o la finanza comienza con esta verdad fundamental. Escuche, esta es:
El creyente no es propietario, sino administrador de lo que le pertenece. Y Salomón, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si Dios nos ha bendecido, es para que nosotros podamos honrar a Dios con lo que Dios nos ha bendecido. El salmista declara en el Salmo 24, versículo 1, versículos conocidos, dice el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces todo, hermanos, todo pertenece a Dios. Dios es el creador. Este versículo también establece que todo cuanto existe, incluyendo los recursos económicos, incluyendo nuestra persona, hermanos, pertenecen a Dios. Simplemente nosotros somos administradores temporales, escuche, temporales de aquello que Dios es el dueño eterno y que ha puesto en nuestras manos. Entonces, hermano, eso nos debería de poner a pensar, hermano, qué rápido y pasajera es la vida. No tiene nada de malo tener posesiones. Es más, una persona que ame a Dios, que honre a Dios, Dios le bendice y Dios le da más. Es un principio bíblico, hermanos. Pero lo que sí debemos de hacer, hermano, es honrar a Dios y administrarlo de una manera correcta, como Dios enseña en su palabra. Por ejemplo, la Biblia también afirma que Dios mismo declara en Ageo 2, versículo 8, dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, al meditar en estos versículos, hermanos, esto nos ayuda a eliminar cualquier noción de autonomía financiera. El dinero no es neutral ni independiente, está bajo el señorío de Dios. O sea, decir, bueno, es que esto es mío, yo lo he ganado con mi fuerza. No, ha sido Dios el que nos ha dado la fuerza. Dios nos ha dado la sabiduría, el talento, hermanos, para poder tener, sea mucho, sea poco. La Biblia enseña también, hermanos, que Dios nos da la capacidad para obtener los recursos que vienen de Dios. Moisés, a través de Moisés, Dios, hermanos, exhorta al pueblo, y miren lo que le dice Dios a través de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice: acuérdate de Jehová tu Dios. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿para qué, hermanos? Para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Hermano, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. El reconocer este principio bíblico en nuestras vidas también nos ayuda, hermanos, a poder nosotros siempre vivir dependientes de Dios. El dinero no es neutral ni independiente, está bajo el señorío de Dios. La Biblia enseña que la capacidad de obtener recursos, dice Deuteronomios, hermanos, provienen de Dios. Y este texto revela que el trabajo humano, la inteligencia, las oportunidades y los resultados no son meramente fruto del esfuerzo personal, aunque requiere esfuerzo, sino de la gracia y de la provisión divina de Dios. Entonces, hermanos, debemos siempre dar gracias a Dios por todo. La Biblia advierte contra la ilusión de que el ser humano es dueño absoluto de sus bienes. ¿Cuánta gente se expresa? No, este es mío, yo lo he ganado con mi esfuerzo. Bueno, están equivocados, porque en primer lugar la vida es un regalo de Dios. Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo, todo viene de Dios, hermanos. El decir esto es mío y lo he ganado con mi esfuerzo es estar diciendo, bueno, yo no necesito a Dios, todo esto es porque yo lo he hecho. Eso está, hermanos, es un error muy grande, y como cristianos debemos tener mucho cuidado. Nuestra vida, todo depende de Dios. Estamos bajo la mano de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la provisión de Dios. Dice la Biblia, hablando con ese pensamiento en Lucas 12:21, que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, hermanos, es un necio. Es un necio, es una necedad. El problema no es poseer bienes, sino creerse dueño de ellos y excluir a Dios de nuestra administración. Es el problema, hermano. No es poseer bienes, es excluir a Dios. Y sabe una cosa, hermano, aún, miren, nosotros no debemos de confiar en las riquezas. Las riquezas son inciertas, dice la Biblia. En un abrir y cerrar de ojos, usted y yo podemos perder lo mucho o lo poco que tengamos, así, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos.
Nuestra vida siempre debe depender de Dios. No en lo que usted tenga, bienes materiales, ¿verdad? Sino siempre nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Porque si, ¿qué pasa, hermanos, si de repente usted o yo perdemos lo que tenemos? Si nuestra confianza está en los bienes materiales, mire, vamos a negar a Dios, vamos a renegar de Dios y nos vamos a amargar, nos vamos a apartar los caminos de Dios. Pero si nuestra confianza está puesta en Dios, mire, si Dios nos quita todo, pero tenemos a Dios, tenemos todo. Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y al final del libro de Job, hermanos, dice que Dios le dio lo doble que lo que tenía al principio, porque él, su confianza, su fe estaba en Dios y no en las cosas materiales. Entonces, primer principio, hermano, todo depende de Dios y todo viene de Dios. Cuando el creyente pierde de vista que Dios es el dueño de las finanzas, se convierte el dinero o los bienes materiales en un ídolo. El apóstol Pablo advierte en 1 Timoteo 6, versículo 7, dice el apóstol Pablo, hermano, una gran verdad, porque nada hemos traído a este mundo. Déjame hacer una pregunta, hermano, cuando usted nació, ¿qué trajo? Ni ropa traía. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, dice el apóstol Pablo, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento, alimento, abrigo, ¿verdad? Un techo donde pasar la noche, ropa para calentarnos, para vestir. Hermano, ¿qué necesita el hombre para vivir en esta vida? Dos cosas, sustento y abrigo, es todo. Hay gente, hermano, en muchos lugares de este mundo que viven en casas de madera, que van al día, comen tortillas y son felices. Y yo me imagino al pueblo de Israel, hermano, 40 años en el desierto vagando, levantando sus casas de acampar, ¿verdad? Y otra vez poniéndolas, 40 años. Pero tenían sustento y tenían abrigo, que era lo que necesita el hombre. Sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Señor, gracias. Hay gente que tiene abundancia y vive peleando, envidiándose unos a otros. Mira, bueno, cuando de repente muere y todo se queda y ni siquiera lo disfruta, porque tiene su corazón en el lugar incorrecto. Su concepto en cuanto a los bienes materiales son incorrectos, no conforme a la palabra de Dios. Muchos conflictos financieros en la vida cristiana surgen cuando el creyente actúa como propietario y no como administrador. Simplemente somos administradores. La ansiedad, la avaricia y la falta de generosidad suelen ser síntomas de una comprensión incorrecta de la propiedad, hermanos, que viene de la mano de Dios. Cuando el creyente reconoce que todo le pertenece a Dios y administra con paz, con obediencia y gratitud, hermanos, mire, vive una vida tranquila, en paz y disfruta lo que tiene. Número uno, en primer lugar, hermanos, el creyente es un administrador de las finanzas. La Escritura presenta al cristiano como administrador responsable de aquello que Dios le ha confiado. La mayordomía financiera no es opcional ni secundaria, es una dimensión esencial en la vida cristiana y una evidencia concreta de obediencia y fidelidad a Dios. La Biblia enseña que la administración de los recursos materiales es una responsabilidad espiritual en la vida de cada cristiano. No meramente, hermanos, algo que se tiene que tomar a la ligera, no, se tiene que tomar con responsabilidad. Es una responsabilidad espiritual. El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 4:2, versículos que hemos mencionado en otros aspectos de mayordomía, ¿verdad? Bíblica. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado, ¿qué, hermanos? Entonces el creyente es un administrador de las finanzas y Dios demanda, hermanos, Dios requiere que cada creyente administre lo poco o lo mucho que Dios le ha dado de una manera correcta, que sea hallado fiel. Dios no mide al creyente por la cantidad de recursos que posee. Y déjeme decir una cosa, hermanos, tampoco la persona vale por lo que tiene, la persona vale por lo que Dios nos ha creado, porque somos creación de Dios. O sea, una persona no vale más por lo que tiene, otra persona no vale menos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y todos somos llamados a ser responsables, fieles en cuanto a la administración financiera. Sea mucho o sea poco, hermano, ante los ojos de Dios tenemos la misma responsabilidad. Así que no se siente inferior ni tampoco, ¿verdad? Superior. Todos valemos lo mismo.
La honestidad. Mire lo que dice, hermanos, en 1 Corintios 4:2 ya dijimos, ¿verdad? Que se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel. Dios no mide al creyente por la cantidad de recursos que posee, sino por la manera como los administra. Un creyente, escuche, un creyente con pocos recursos puede ser tan fiel que uno con muchos recursos. Porque, hermano, es cuestión de responsabilidad personal. La honestidad como principio de la mayordomía financiera es bien importante. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 21, dice el apóstol Pablo, procurando hacer las cosas, ¿qué dice, hermanos? Honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La honestidad es un principio de la mayordomía, hermanos, financiera. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, porque, hermano, el Señor mira todo, sino delante de los hombres. La Biblia enseña que la buena mayordomía financiera requiere sabiduría, planificación y prevención. Y el libro de Proverbios, hermano, es un libro donde nos da muchos consejos, consejos sabios. Proverbios, libro de la sabiduría. El libro de Proverbios utiliza el ejemplo de la hormiga. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo del 6 al 8, dice la palabra de Dios. Proverbios 6, del 6 al 8, dice de esta manera: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Está hablando de planificación, hermanos, sabiduría y previsión. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ¿qué hace la hormiga? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Mira, hermano, Dios en su sabiduría nos pone de ejemplo a ese animalito, la hormiga. ¿Cuántos, hermano? Aquí hay mucha hormiga aquí en el valle. ¿Amén? Y las hormigas, ¿ha visto una hormiga dormida? ¿Volteada patas para arriba? No, las hormigas andan para arriba y para abajo, trayendo su alimento. Ve a la hormiga, oh perezoso. Planificación, provisión. Considera sus caminos. ¿Qué ejemplo nos pone, hermano, Dios? Este pasaje enseña que la provisión no es falta de fe, sino una expresión de sabiduría. En la casa del pobre hay mucho pan, dice la Biblia, otro pasaje, pero se pierde por falta de entendimiento. Ay, no tengo que comer. ¿Tiene un terreno? Siempre un naranjo. Come naranjas. Siempre un limón. Come limones. Bueno, agua de limón, ¿verdad? Y tomates. Ay, pero hay que regarlo. Pues claro, hay que regarlo, no se va a dar solo. Hay que echarle abono. En la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de ¿qué? Entendimiento. Entonces el pasaje Proverbios, poniendo de ejemplo la hormiga, enseña que la provisión no es falta de fe, sino una expresión de sabiduría. El creyente administra sus finanzas con orden, evitando la negligencia y el descontrol. Aunque el creyente es llamado a administrar con responsabilidad, nunca debe hacerlo desde la autosuficiencia. La Biblia enseña que la dependencia de Dios es esencial en la vida financiera, hermanos. Proverbios 37:5 dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él. ¿Y qué dice, hermanos? Y Él hará. O sea, todo lo que hagamos hay que ponerlo en las manos de Dios. Señor, ayúdame en esto. Tenemos pensado hacer esto. Señor, ayúdame. Y lo pongo en tus manos. Dame sabiduría. Ayúdame para hacerlo correctamente. Encomienda a Jehová tus caminos. Confía en Él y Él hará. Y Dios, hermano, lo hace porque Dios es fiel. El creyente trabaja, el creyente planifica y administra, pero reconoce que la provisión final proviene de Dios, hermanos. No en sus propias fuerzas. Es Dios, porque Él es el dador. En segundo lugar, número 1, dije, el creyente es administrador de las finanzas y se requiere que los administradores seamos hallados fieles. En segundo lugar, el trabajo y la provisión divina. La Biblia enseña que el trabajo, hermanos, es parte del diseño original de Dios para el ser humano y un medio legítimo mediante el cual Dios, hermanos, a través del trabajo, Él provee para las necesidades materiales y físicas. Usted oye esa expresión que dice: ay, es que si Adán y Eva no hubieran pecado, no tuvieran necesidad de trabajar. ¿Ha oído esa expresión? Gente que se ha expresado así. Flojos. Porque desde antes de la caída, Dios ya había dado el trabajo al hombre.
por culpa de Eva y por culpa de Adán. Hermano, el trabajo es una bendición. Qué bendición, ¿verdad? Ir a trabajar y llegar cansado. Y llegar a la casa, comerse una tortilla de harina con aguacate y un pedazo de bistec. Y luego después de que come, hermano, me queda como un niño viendo. El trabajo no es consecuencia del pecado, hermanos, sino una responsabilidad dada por Dios desde la creación. Por lo tanto, la mayordomía financiera incluye una comprensión correcta del valor espiritual del trabajo. La Escritura declara desde el principio, Génesis 2:15, hermanos, dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Eso fue antes de la caída del pecado, para que lo labrase y lo guardase. Dios creó todo lo que hoy vemos. Luego lo último que creó fue al hombre, hermanos, y lo puso en el Edén para que durmiera y ahí se la llevara bien suave a Adán. No, dice para que lo labrase y lo guardase. Ahí vemos a Adán, ¿verdad? Quizás traía un asadón ahí cuidando el huerto, regando el huerto. Yo no sé, hermanos, trabajando Adán. Adán estuvo trabajando. El trabajo es una bendición. Joven, el trabajo es una bendición. Hermano, el trabajo es una bendición. Hay algunos que no les gusta trabajar. Dicen que los pastores no trabajamos, pero no sé por qué. Porque, ¿de dónde agarraron eso? Del infierno, ¿verdad? Que los pastores no trabajamos. Bueno, vamos a seguir adelante. Este versículo muestra que el trabajo fue establecido antes de la caída. Y trabajar, hermano, es parte del propósito divino y una expresión de obediencia y responsabilidad delante de Dios. Hermano, gracias a Dios por el trabajo. ¿Qué sería la vida sin trabajar, hermanos? Mire, dice que el taller del diablo, el ocio es el taller del diablo. No haga nada y le aseguro que va a hacer maldades. Manténgase ocupado, no tenga tiempo para andar ahí haciendo cosas que no son correctas. Gracias a Dios por el trabajo, hermanos. Es una responsabilidad delante de Dios. La Biblia enseña que Dios utiliza el trabajo como instrumento para suplir las necesidades del creyente. El apóstol Pablo exhorta con claridad. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, ahora, ¿verdad?, ya conoció al Señor. No hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. El que hurtaba, ya no hurte, ahora trabaje. Señor, la mitad de mis bienes, dijo Zaqueo, ¿verdad? Ahora Zaqueo fue cambiado, hermanos, y fue un hombre diferente. La Biblia condena, hermanos, la pereza como una forma mala de mayordomía. El libro de Proverbios exhorta. Proverbios 13:4 dice: el alma perezosa desea y nada alcanza. Oído personas: ay, me gustaría hacer esto y aquello, pero no hace nada. Ponte a trabajar y entonces lo vas a hacer. Hermano, Dios condena la pereza. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El creyente no debe usar la fe como una excusa para la irresponsabilidad. La provisión divina no anula la responsabilidad humana, sino que la complementa. Complementa simplemente. El apóstol Pablo fue enfático. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice, ¿qué dice, hermanos? Si alguno, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice, hablando la iglesia a los tesalonicenses. Trabajo, hermanos, es una bendición y es el medio que Dios ha dado para suplir las necesidades de nosotros. Entonces, el trabajo y la provisión de Dios. ¿Cómo va a proveer Dios? Por medio del trabajo. Dios da la salud, Dios da las fuerzas, Dios da el trabajo, y es responsabilidad, ¿verdad?, trabajar para suplir nuestras necesidades. Gracias a Dios, hermanos. Sabe que hoy en día, y no está mal, si la gente lo puede hacer, qué bueno, pero hay gente que se retira a una temprana edad. En la Biblia no vemos el retiro, vemos que la gente trabajaba hasta que el Señor los llamaba a su presencia. Pero tampoco está mal, yo no digo que lo estoy condenando, pero muchas personas después de que se retiran y si no hacen nada, mire, hermano, según las estadísticas, se mueren muchos. No todos, pero algunos. Entonces, siempre el trabajo es una bendición. Por eso, hermano, ahí los ponemos a trabajar, ¿verdad? Nos dure más. Número 3. El diezmo y las ofrendas en la mayordomía bíblica. El diezmo y las ofrendas en la mayordomía bíblica. La Biblia presenta el diezmo y las ofrendas como expresiones concretas de la mayordomía financiera del creyente, hermanos. No son simples
prácticas religiosas, sino actos espirituales que reflejan obediencia, reflejan gratitud, reflejan fe y reconocimiento del señorío de Dios sobre los bienes materiales. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, el diezmo aparece como un principio, escucha, es importante, un principio de honrar a Dios. Desde el Antiguo Testamento no estaba la ley, el diezmo vino en la ley, pero desde el Antiguo Testamento, se lo repito, encontramos el diezmo como un principio de honrar a Dios. Abraham dio el diezmo a Melquisedec, una manera de honrar a Dios. Génesis 14:20 dice la palabra de Dios de esta manera: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermano, la ley vino mucho más adelante. Abraham dio el diezmo como un principio de honra a Dios. Este acto ocurrió antes de la ley mosaica, lo que indica que el diezmo no surge como una imposición legal, hermanos, sino como una respuesta voluntaria de reconocimiento y adoración a Dios. Del corazón salió de Abraham, y él dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec, hermanos, era un tipo de Cristo. La Escritura enseña que el diezmo es un recordatorio constante de que Dios es el dueño de todo. Y ya en la ley, en Levítico 27, versículo 30, el Señor ahora declara a su pueblo, hermanos, y dice este pasaje. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces Dios establece, hermano, el diezmo al pueblo de Israel. Ahora, había algunas razones para las cuales el pueblo de Israel tenía que traer los diezmos. Déjenme darle rápidamente algunas razones. Acuérdense que Dios había escogido la tribu de los levitas. Los levitas ministraban en las cosas espirituales. Ellos no les dieron posesión, ¿verdad? Dios era su posesión. Y su mantenimiento, ellos se mantenían, sus familias, a través de las ofrendas y los diezmos que el pueblo traía a Dios, ¿verdad? Ahí en la casa de Dios. Entonces era la razón para que ellos pudieran mantenerse. Más de una vez el pueblo dejó de dar los diezmos y los sacerdotes tuvieron que irse a trabajar. Y entonces el libro de Nehemías dice, y miró que la casa de Dios estaba abandonada. Entonces exhortó al pueblo y mandó otra vez que trajesen los diezmos e instituyó otra vez, ¿verdad?, el servicio, la adoración a Dios. Entonces había un propósito, hermanos. En primer lugar, que el pueblo reconociera que todo venía de la mano de Dios. En segundo lugar, era una manera de honrar a Dios. El diezmo de la tierra, dice Levítico 27:30, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Diezmar, escucha, hermanos, diezmar no empobrece al creyente. El diezmar lo alinea con la verdad espiritual de que todo lo que poseemos viene de Dios. Y una vez más, hermano, a nadie se le impone, porque hablar del tema monetario en las iglesias es un tema delicado por tanto que se ha hablado, hermanos, pero mire, no se impone, simplemente se enseña, y Dios es el que toca el corazón. A nadie se le obliga, pero hermano, es una bendición, ¿verdad?, obedecer a Dios, honrar a Dios. El profeta Malaquías exhorta al pueblo en Malaquías 3:10, dice Malaquías 3, versículo 10, traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunda. ¿Qué había pasado ahí en el contexto de ese versículo? Dios reprende al pueblo y le dice al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo responde: y vosotros dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice: en vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo dejó de traer las ofrendas a la casa de Dios. Y Dios declara, hermanos, una palabra muy fuerte. Les dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Y luego los invita a traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje representa el diezmo como un acto de fe que abre la puerta a la bendición, a la provisión divina, siempre bajo la soberanía de Dios, hermanos. Las ofrendas como expresión de gratitud y amor. Había, ¿verdad? Y mira, es un tema muy extenso, no vamos a meternos por el tiempo, pero en el pueblo judío había 3 diezmos que tenían que dar durante el año. El diezmo de lo que ellos recogían, el diezmo del diezmo, el diezmo, ¿verdad? Había 3 diezmos, y aparte estaban las ofrendas. Te voy a decir una cosa, hermanos. Mire,
Una persona que es agradecida con Dios, que reconoce a Dios, que todo lo que tiene viene de Dios, Dios lo bendice más. Jesús dijo, y recordaba las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese es un principio bíblico, ¿verdad? El mundo dice, bienaventurado el que recibe que el que da. No, Dios dice, el que da es más bienaventurado que el que recibe. Hermano, y Dios nos dio el ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ofrenda como expresión de gratitud y amor. El apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Una expresión de amor a Dios, de gratitud, hermanos. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque, hermano, Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de su obra. No se da por obligación, sino por amor. Y por agradecimiento a Dios. Jesús elogió la ofrenda de una mujer viuda, hermanos, pobre. En Marcos 12:43 dice, entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda, dice Cristo, esta viuda pobre echó más que todos los que echan, o que han echado en el arca. ¿Sabe cuánto echó esta viuda? Todo su sustento. Todo. Pregunta, ¿la viuda se quedó sin comer? No. Hermano, ¿se acuerda del profeta Elías cuando Dios lo llevó allá a la viuda de Sarepta y hubo una gran sequía y le dijo, allá una mujer te va a sustentar? Tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, e iba a hacer una torta, era todo lo que tenía para darle de comer a su hijo y dejarse morir. Y el profeta le dice, hazme primero a mí. Esta mujer creyó al profeta, creyó a Dios. Mire, la harina nunca se acabó, ni el aceite escaseó hasta que otra vez llovió en la tierra. ¿Por qué? Porque esta mujer tuvo fe, creyó a Dios. Si esta viuda no hubiera obedecido, esta viuda se hubiera muerto con su hijo. Es una expresión, hermanos. Esta viuda dio todo y Jesús la elogió. Es una expresión, la ofrenda de amor, el propósito bíblico de los diezmos y las ofrendas. ¿Cuál es el propósito bíblico de las ofrendas y los diezmos? La Biblia enseña que los recursos entregados a Dios tienen propósitos claros. Déjenme mencionar dos rápidamente, hermanos. Sostener la obra del Señor. Sostener la obra del Señor. Primera a los Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, mira, hermano, la iglesia tiene gastos. Toda iglesia tiene gastos. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar todos los gastos que requiere, como en su casa. Si están pagando un edificio, hay que pagar el edificio, hay que pagar aseguranza, hay que pagar internet, hay que pagar teléfono, hay que pagar todo eso, hermanos. ¿De dónde va a salir? De los diezmos y las ofrendas. Dios estableció, ¿verdad?, que de esa manera la obra de Dios se sostenga con los diezmos y las ofrendas. Nosotros estamos ahorita en un proceso de construcción, ¿verdad? Tenemos gastos, bastantes gastos. ¿De dónde sale? De los diezmos y las ofrendas. Sería imposible, hermanos. Sería imposible. Qué bonito llegar y tener un lugar cómodo, unas sillas cómodas, pero alguien ha pagado el precio, alguien paga el precio, hermanos. ¿Sabe quién? Es la iglesia. Amén. Es la iglesia. ¿Y por medio de qué? De los diezmos y las ofrendas. Años atrás hay edificios construidos, terminados, alguien pagó el precio. Gracias a Dios, Dios los dio, ¿verdad? Dios los usó. Ahora, hermanos, nosotros estamos edificando. ¿Y de dónde? De nuestros diezmos y ofrendas. También dando nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro trabajo. Es parte de dar a Dios, hermanos. El provecho de los diezmos y ofrendas es sostener la obra del Señor. En segundo lugar, extender el reino de Dios. Para poder predicar el Evangelio a través de ir a otros lugares, la ofrenda misionera, extender el Evangelio, el reino de Dios a otros lugares. Y todo, hermano, se requiere recursos. Y gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas. Nadie se le obliga a dar, todo es voluntario. Pero sabe una cosa, hermanos, cuando una persona aprende a dar, aprende a ser un buen administrador de los bienes que Dios le ha confiado. Número 4, principios bíblicos para una mayordomía financiera fiel. Principios bíblicos para una mayordomía financiera fiel. Un mayordomo o una mayordomía financiera fiel honra a Dios, bendice al creyente y fortalece la obra del reino. Primer principio, como concluir, hermanos, reconocer a Dios como dueño de todo.
Primer principio, mientras usted y yo no reconozcamos que Dios es el dueño de todo, va a ser difícil que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, hermanos. Reconocer a Dios como dueño de todo. El salmista declara, Salmo 24:1, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este reconocimiento nos protege, hermanos, del orgullo, de la ansiedad y del apego desordenado a las posesiones. O sea que, hermano, nos protege, se lo repito, del orgullo, de la ansiedad. Estoy ansioso ahí y no sé qué voy a hacer mañana, porque Dios siempre es fiel. Un buen administrador, hermano, Dios es fiel. Joven fui, envejecido, no he visto justo, ni a su descendencia que mendigue pan, dice la Biblia. Segundo principio, administrar con fidelidad y honestidad. Administrar con fidelidad y honestidad. Mira, hermano, déjame con todo respeto. Yo sé que a veces pueden pasar tiempos difíciles que podemos pasar todos, quizás a través de los años. Si tiene tiempo como cristiano, hemos pasado quizás temporadas difíciles. Pero no es un estilo de vida de un hijo de Dios que ame a Dios, que sea fiel, que entienda sus principios, que siempre ande batallando, que siempre ande que no le alcanza. Hermano, quizás no ha entendido esos principios. Dios no quiere eso para sus hijos. Tampoco Dios nos va a dar riqueza, no, Dios nos da conforme a su voluntad y para nuestras necesidades, porque Dios es fiel. Cuando nosotros entendamos, hermanos, reconocer que Dios es el dueño de todo, que simplemente y Dios requiere que cada uno de nosotros seamos administradores fieles y honestos, créalo que Dios le suplirá todas sus necesidades. La Biblia enseña que la fidelidad y la honestidad son esenciales en el manejo de los recursos. El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 4:2, una vez más, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Otro principio, hermanos, dar con obediencia, fe y gratitud. Otro principio, hermanos, yo no puedo ser un buen administrador si yo no estoy dispuesto, yo tengo un corazón dadivoso para la obra de Dios. Y hermanos, dar con obediencia, fe y gratitud. Cada uno de como propuso el corazón, leímos hace un rato, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, gracias porque esta semana tú me ayudaste, tú me cuidaste, me diste las fuerzas. Señor, de lo mucho que tú me das, Señor, aquí traigo, Señor, esto para ti. Con gozo, es lo que enseña 2 Corintios 9. La Escritura presenta, hermanos, el dar como una disciplina espiritual que honra a Dios. El apóstol Pablo exhorta, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. El dar bíblico no se basa en presión ni manipulación, hermanos. Eso se lo repito, el dar bíblico no se basa en presión ni manipulación, sino en obediencia voluntaria, fe en la provisión divina y gratitud por la gracia recibida. Eso es importante y lo recalco, hermanos, porque yo entiendo que hablar del dinero, y siempre están pidiendo dinero, hermano, no todos. Amén. Y si hay necesidad, sí vamos a pedir, pero hay esta necesidad. Y no se le va a obligar, es voluntario, hermanos. No, a nadie se le ha obligado, es voluntario. Al final de cuentas, ¿verdad? Nosotros un día daremos cuentas a Dios, somos mayordomos. Dar con obediencia, fe y gratitud. Otro principio, hermanos, en cuanto a la mayordomía financiera, vivir libres del amor al dinero. Vivir libres del amor al dinero. La Biblia advierte que el amor al dinero esclaviza el corazón. Por eso exhorta el escritor a los Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice el escritor: sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Vivir libres del amor al dinero, hermanos. Mire, la persona que ama el dinero vive una vida esclavizada. Está esclavizada al dinero. Cuando uno es un buen mayordomo, uno es libre del amor al dinero. Y Señor, gracias. Si Dios nos da la oportunidad de poder ser de bendición a otros, qué bendición, hermanos. La libertad financiera espiritual se manifiesta en contentamiento y confianza en Dios. Pablo dice, hermanos, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento nos libra, hermanos, de pasar situaciones que no hay necesidad de pasar.
como envidias. ¿Ha visto gente envidiosa? Hay gente que, hermano, de lejos, en la mirada se le mira la envidia. Ay, aquel compró un carro nuevo. Mira la casa que se compró. Mira la ropa que usa. ¿Qué importa? La persona no vale por lo que tiene, vale por lo que es. Amén. Si no se ande fijando quién tiene, quién no tiene. Dé gracias a Dios por lo que tiene. Amén. Y eso nos libra de la envidia. Dice que al necio no lo deja dormir la envidia. Algo así, un versículo en la Biblia. Sea feliz, dele gracias a Dios. Vivir libres del amor al dinero. Otro principio, practicar la generosidad y la misericordia. La mayordomía financiera fiel incluye sensibilidad hacia el necesitado. La Escritura enseña, Proverbios 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza, dice la palabra de Dios. El que da al pobre no tendrá pobreza. Otro libro, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que hiciere se lo volverá a pagar, dice la Biblia. Echa tu pan sobre las aguas, que después, hermano, lo hallarás. A veces usted ayudó a alguien y se le olvidó y ni tomó en cuenta, y de repente, hermano, Dios bendice por otro lado. Y uno no busca, hermanos, eso. Uno no busca, pero Dios bendice. El otro día, hermanos, me dijo a alguien que fuera a orar por una persona que está muy grave. Y yo fui, la persona murió el día de ayer murió. Estaba la hija y el hijo ahí, estuvieron, yo les hablé del Evangelio, oré con ellos. Y ya me despedí, si necesitan algo, si no les podemos servir, avísenme. Yo ya iba para afuera y sale el hijo del Señor. Dice, oiga, y que me da un billete. Yo no, yo no lo hago preso. No, tenga. No, uno no busca, pero Dios bendice. Yo no busco eso, es verdad, pero Dios bendice. Pero si hubiera estado de flojo ahí sin hacer nada, Dios bendice, hermanos. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que hiciere, ¿qué? Se lo volverá a pagar. El creyente administra sus finanzas recordando que dará cuentas a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 14:12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Quisiera concluir, hermanos, una mayordomía financiera fiel produce paz, equilibrio, libertad espiritual. El creyente aprende a confiar en Dios, a administrar con sabiduría y a usar los recursos como instrumentos para la gloria, la honra de Dios y poder bendecir a otros. La iglesia que vive estos principios es una iglesia sólida, generosa, comprometida con la misión del reino de Dios, hermanos. Hermano, que Dios nos ayude. En verdad, un día lo que único que nos vamos a llevar el día que moramos es lo que nosotros hayamos hecho para Dios. No tenga temor de ser fiel a Dios, porque Dios es fiel con nosotros. Jóvenes, si ustedes quieren vivir una vida cuando sean adultos y que tengan la bendición de Dios y que les vaya bien, aprendan a ser buenos administradores de los bienes que Dios le ha dado ahorita. Aprendan a ser generosos, aprendan a ser bondadosos a la obra de Dios, jóvenes. Si usted ya trabaja, usted enséñese a dar a Dios. Y el día que usted se case, créalo que Dios le va a proveer, porque usted ha sido se ha enseñado desde joven. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios bendiga la iglesia. Que Dios bendiga a cada familia en cuanto a las finanzas. Pero hay que reconocer que de Dios es todo, hermanos. Simplemente somos administradores. Y que un día daremos cuentas a Dios y que somos llamados a ser administradores fieles a Dios de los recursos que Dios nos ha dado.